Bienvenidos a Ayer y Hoy en la Libre, el podcast oficial de la Universidad Escuela Libre de Derecho. En esta 10ª temporada, exploraremos los desafíos más relevantes del derecho contemporáneo: inteligencia artificial, justicia ambiental, ética procesal, derecho administrativo y más. Cada semana analizamos casos, doctrina y jurisprudencia con el respaldo académico de especialistas y docentes de alto nivel. Conecte el pensamiento jurídico con la actualidad nacional e internacional. Dele play y acompáñenos en este nuevo ciclo de conocimiento jurídico. Hola a todos y todas, les saluda Mauren Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy en la Libre, y hoy tenemos la dicha ya en esta temporada bastante nutrida, he de decir, al doctor Víctor Orozco Solano. Él es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, con varias maestrías. Además es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, docente de la Universidad Escuela Libre de Derecho, juez contencioso administrativo destacado en el área de amparos de legalidad, autor de diversos libros y múltiples artículos en materia de derecho y justicia constitucional y derechos humanos. Y justamente a propósito de estos artículos, hoy nos ocupa uno titulado La objeción de conciencia en el contexto español y en el derecho internacional de los derechos humanos, una mirada jurisprudencial. Don Víctor, bienvenido. Muchas gracias, doña Mauren. Es un placer para mí participar de este podcast, contribuir y impulsar y poner de manifiesto algunas de mis contribuciones, ¿verdad?, de mis investigaciones en materia de justicia constitucional y derechos humanos. En este caso, sobre la objeción de conciencia, un análisis, ¿verdad?, sobre el objeto, la conceptualización de este derecho y su alcance jurisprudencial en el derecho internacional de los derechos humanos y por parte del Tribunal Constitucional Español, ¿verdad? Y sus implicaciones también en nuestro sistema de derecho constitucional, ¿verdad? Porque la Sala Constitucional de Costa Rica, como me imagino lo vamos a ver más adelante, también ha desarrollado ampliamente los alcances del derecho de la objeción de conciencia. Es un temazo, definitivamente. El otro día tuve la oportunidad, nosotros no somos un país militarizado, pero recuerdo una conversación con un grupo de amigos colombianos que hablaban del servicio militar de sus hijos, ¿verdad? Que se parecen en edad a las de mis hijas. Y a mí me costaba mucho el tener clara conciencia de las implicaciones del servicio militar de muchachitos jóvenes, y hablábamos del tema de la objeción de conciencia. No sé si esto se corresponde con los antecedentes históricos en el derecho comparado, pero por lo menos mi experiencia hablando al respecto tuvo que ver con lo militarizado. Sí, claro que sí. Justamente la objeción de conciencia al servicio militar está prevista en la Constitución Española de 1978 en el artículo 30. Y se ha discutido si esa objeción de conciencia es susceptible de protección o de tutela a través del recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional Español. Sobre el tema, como lo vamos a ver más adelante, el Tribunal Constitucional Español ha emitido criterios divergentes, distintos. Inicialmente había dicho que sí, que estaba vinculado con la libertad religiosa, con el artículo 16 de la Constitución Española, pero después, cuando se impugnó una ley que regulaba expresamente esta materia, por no ser ley orgánica, y como en España solo mediante el régimen de leyes orgánicas se pueden regular el tema de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, se consideró, dijo el Tribunal Constitucional Español, que la objeción de conciencia al servicio militar es un derecho autónomo, más no fundamental, ¿verdad? Y pues ahí ha ido cambiando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español en relación con la objeción de conciencia. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde unas sentencias, por ejemplo, en 1966, en relación con Alemania, había dicho que esto no era una cuestión que correspondía a cada estado determinar si había o no un derecho de objeción de conciencia al servicio militar. Finalmente, ya más reciente, reconoce el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso frente a Armenia, que era un testigo de Jehová, un religioso testigo de Jehová que fue sometido a una pena de prisión por no realizar el servicio militar. Finalmente la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos determina que en ese caso hay una violación del artículo 9 del convenio, ¿verdad? Y vincula la objeción de conciencia con la libertad ideológica, con la libertad de conciencia, con la libertad religiosa.
Entonces sí, y ya vamos a ver también, por ejemplo, en el ámbito latinoamericano, en Argentina y Colombia, también se ha tutelado la objeción de conciencia al servicio militar, ¿verdad? Qué Dichosamente interesante. nosotros aquí en Costa Rica no, No tenemos como usted bien, que... no tenemos eso, ajá, sí, Sí, ajá. en la ponderación de derechos, usted habla de derechos autónomos y derechos fundamentales, ¿verdad? O sea, Sí, cuando se positivizan los derechos, depende de justamente ese criterio para esas ponderaciones, independientemente sí, de lo que en realidad sintamos, ¿verdad? justamente en Costa Rica tenemos la gran ventaja de que la sala constitucional nuestra tiene un objeto de tutela a través del amparo muy amplio, donde cabe una protección de todos los derechos proclamados en la Constitución, en el artículo 48, así como los de carácter fundamental contemplados en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos aplicables en la República. Entonces, todo el soft law, inclusive en materia de derechos humanos, es susceptible de aplicación y de tutela ante la sala constitucional. Hay una sentencia emblemática de la sala del año 2000 donde se dice que cualquier tratado, cualquier opinión, por ejemplo, una opinión de la Comisión Interamericana, de la Corte, etcétera, del Comité de Derechos Humanos de la ONU, es aplicable en el sistema de justicia constitucional costarricense, aunque no haya sido incorporado por la vía prevista para la recepción de tratados internacionales. Eso lo dijo la sala en la sentencia del año 2000 a propósito del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a propósito de la aprobación de la consulta legislativa preceptiva. Y en España no es así, ¿verdad? En España, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución española, únicamente son susceptibles de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional Español los derechos que están contemplados en los artículos 14 a 29 y más la objeción de conciencia del artículo 30, pero no como derecho fundamental este último, así lo dijo el Tribunal Constitucional Español en esta sentencia que le digo, sino como un derecho autónomo. Y estos derechos del 14 al 30 básicamente son los derechos individuales, más el derecho a la educación, más la libertad sindical, ¿verdad? Que están por ahí en esos artículos, ¿verdad? Y entonces es un catálogo cerrado de derechos fundamentales. Y eso hace, por ejemplo, que el derecho de propiedad, que en nuestro sistema es un derecho fundamental, por ejemplo, en el artículo 45 de la Constitución, en España no se configure como tal, aunque sí es susceptible de protección, por ejemplo, porque está incluido en uno de los protocolos al Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales, ¿verdad? De Roma del 4 de noviembre de 1950, y es susceptible de tutela y aplicación por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tiene su sede en Estrasburgo, ¿verdad? Y que sobre el tema que nos ocupa, la objeción de conciencia, como le decía, ha emitido sentencias, por ejemplo, sobre objeción de conciencia al servicio militar, objeción de conciencia al aborto, objeción de conciencia en materia educativa, y entre otras, por ejemplo, lo que tiene que ver con los musulmanes, el velo islámico, o sentencias, por ejemplo, que tiene que ver con un caso emblemático que pensaba mencionarlo después, es el caso Egueida versus el Reino Unido, en donde, en este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelve una sentencia piloto, resuelve 4 casos en materia de libertad, objeción de conciencia, libertad religiosa, en donde tenía que ver con el primer caso tenía que ver con una azafata de la aerolínea British, que era muy religiosa y siempre utilizaba un crucifijo en el pecho. Y entonces le cambian el uniforme y el crucifijo quedó al descubierto. Y entonces la empresa le obligaba a quitarse el crucifijo. Y entonces ella alegó una objeción de conciencia y el Tribunal Europeo le dio la razón y dijo que tenía que respetarse la objeción de conciencia de esta azafata. El otro caso era el de una enfermera que también tenía un crucifijo en el pecho y entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que esta señora intervenía en la sala de operaciones. Y entonces dijo el Tribunal Europeo, a diferencia de lo que dijo en el caso de la azafata, que en este caso las autoridades británicas están mejor posicionadas para determinar el alcance de los derechos, porque el crucifijo, como estaba en la sala de operaciones, eventualmente podría generar un riesgo para el paciente, ¿verdad? Y otros 2 casos de objeción de conciencia que resuelve el Tribunal Europeo en esta sentencia, el caso de Weida versus Reino Unido, que tiene que ver con un terapista que se niega a prestar sus servicios en relación con matrimonios igualitarios, parejas del mismo sexo,
Y luego otro caso que tiene que ver con un registrador de matrimonios que también se negaba a prestar sus servicios en, en esta materia sobre uniones entre parejas del mismo sexo. Entonces, en estos dos casos, el Tribunal Europeo dice que no hay objeción de conciencia y que eso debe ser resuelto eh, por el tribunal, eh, por los tribunales domésticos, por la justicia doméstica, por la justicia a lo interno del Reino Unido. Entonces, ya vamos a ver, al analizar los casos, que hay una multiplicidad de criterios sobre objeción de conciencia, ¿verdad? Por ejemplo, con lo que toca a la objeción de conciencia al aborto por parte del Tribunal Europeo, hay dos casos emblemáticos. Uno tiene que ver con farmacéuticos que se negaban en Francia a vender la pastilla del día después, la pastilla anticonceptiva. Y dijo el Tribunal Europeo que no había objeción de conciencia. Y en otro caso, por ejemplo, dice el Tribunal Europeo en relación con unas señoras que eran parteras, que eran comadronas y que no querían prestar sus servicios prestar sus servicios para realizar abortos, y tampoco el Tribunal Europeo les reconoció la objeción de conciencia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que, Eh, cuál es el criterio para sí, negar, digamos, para no. Ujú. Sí, bueno, es que el Tribunal Europeo, muy buena pregunta, tiene el famoso criterio del margen de apreciación, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo con las circunstancias sociológicas de cada país, y siendo Europa un continente tan plural, tan distinto, tan heterogéneo, ¿verdad? Entonces, dice que la justicia regional de derechos humanos europea debe ser subsidiaria y debe intervenir solo si hay un fallo muy grave a lo interno de cada estado sobre la protección de derechos humanos. Y entonces ese margen de apreciación nace en virtud del principio de subsidiariedad, de la tutela regional de los derechos. Y lo que dice es que ante la ausencia de un consenso europeo sobre estos temas, objeción de conciencia, aborto, servicio militar al principio, los estados deben resolver estos casos, la justicia ordinaria doméstica, de acuerdo con sus circunstancias socioculturales. Entonces, por ejemplo, en relación con el velo islámico, eh, en el caso, por ejemplo, que también iba a mencionar, que es el caso, hay dos casos, caso Laila Sahin contra Turquía, que es el de una estudiante musulmana que se niega a utilizar el velo en el salón de clase, ¿verdad? Y entonces se le dice que en razón de que como Turquía es un estado laico y entonces es neutral frente al fenómeno religioso, entonces que se tiene que quitar el velo en salón de clase. Ella agota todos los recursos, todas las instancias a lo interno de Turquía, accede ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de acuerdo con el artículo 34 del convenio, y finalmente el tribunal dice que no, que la ausencia de un consenso europeo sobre estos temas, los estados gozan de un margen de apreciación, y si las autoridades domésticas determinan que en razón del principio de laicidad, de neutralidad y de separación del Estado y lo religioso, eh, no se debe permitir que esta señora use el velo, entonces se le debe quitar, ¿verdad? Se debe quitar. Aunque eso es muy discutible, ¿verdad? Eso genera posiciones académicas y políticas, son muy controversiales, ¿verdad? Y sí, eso todo genera toda una discusión. El otro caso, SAS contra Francia, también tiene que ver con el velo islámico, ¿verdad? Y también en un contexto francés que dicen, por ejemplo, dicen algunos, ¿verdad? Eso yo no lo comparto, pero dicen algunos que la laicidad es la religión de Francia, y lo que se permite, lo que se persigue es suprimir el, el uso de símbolos religiosos en escenarios públicos. Y entonces en esa medida se prohibía a SAS utilizar el velo islámico, y finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también resuelve, de acuerdo con el margen de apreciación, que casualmente fue incorporado este criterio en el preámbulo del Convenio Europeo a través del protocolo número 15. Entonces actualmente forma parte del convenio, ¿verdad? Este margen de apreciación. Hay un libro, por ejemplo, que aquí tengo, que es el del profesor de la Universidad Complutense de Madrid,
Javier García Roca, que explica ampliamente los alcances del margen de apreciación en el contexto europeo. Y también se ha discutido, por ejemplo, si ese criterio del margen de apreciación debía aplicarlo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos tan polémicos como fue en su momento la fecundación in vitro. Un poco la defensa del Estado costarricense fue decir, bueno, en cuanto al momento en que inicia la vida, recordemos, hay un margen de apreciación y cada Estado debe fijar eso. En cambio, la Corte no, la Corte más bien impulsa estándares uniformes en toda la región a través de la doctrina del control de convencionalidad, lo que por ejemplo el profesor Miranda Bonilla llama, siguiendo al profesor alemán Armin von Bogdandy, llama el jus comune latinoamericano, ¿verdad? Hacia la búsqueda de ese jus comune a través de lo que el profesor mexicano Sergio García Ramírez llamó al control de convencionalidad, que es la obligación de todos los estados, de todos los jueces, de todos los estados del sistema interamericano, de aplicar el corpus juris interamericano, ¿verdad? La convención, los otros instrumentos regionales, la jurisprudencia de la Corte, los casos contenciosos, las opiniones consultivas, ¿verdad? En donde la Corte Interamericana ha emitido opiniones consultivas muy relevantes, por ejemplo, recordemos la del matrimonio igualitario, ahorita la del cambio climático, la de la reelección presidencial indefinida, que casualmente don Rubén Hernández acaba de publicar un artículo en La Nación, retomando los alcances de esa opinión consultiva, en donde se dice que la reelección presidencial indefinida es incompatible frente a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? En el marco de nuestros sistemas, en el contexto, en el continente, que son presidencialistas, ¿verdad? Republicanos y presidencialistas, y entonces no hay un derecho fundamental a la reelección, dice la opinión consultiva, y eso lo menciona don Rubén, y tampoco hay la reelección presidencial indefinida es incompatible frente a la Convención y frente a la Carta Democrática Interamericana, porque eso va en contra de la alternancia en el ejercicio del poder, ¿verdad? Profesor, Entonces eso también tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Eso también sí, en nuestro contexto. perdón, Sí, perdón que le interrumpa porque hay tanto que decir. sí, es que es muy bonito Es hablar muy sobre esos lindo. temas. Es A mí muy... me gusta mucho, ¿verdad? No, Sí. no, no, y gracias de verdad por traerlo a nuestro podcast porque es muy rico, muy abundante. Entonces, retomando un poco, entiendo, y si no me corrige, por favor, que a nivel de región, a nivel latinoamericano, tenemos, me da la impresión, una tutela mucho más amplia, ¿verdad? No se limita al tema subsidiario, digamos, porque es supraconstitucional todo el tema convencional, el tema de tratados y todo esto, ¿verdad? Entonces da mucho más certeza, digamos, para ir unificando. Es una sombrilla mucho más amplia, lo que permite tutelar a nivel de derechos fundamentales, por lo menos lo que tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Sí, algunos procesalistas constitucionales latinoamericanos han dicho o dijeron, por ejemplo, en su momento, que ya en Latinoamérica los estados en su gran mayoría cumplen ciertos estándares democráticos y entonces debía la Corte ser la Corte Interamericana recibir, ¿verdad? Incorporar o importar ese famoso criterio del margen de apreciación del contexto europeo, ¿verdad? Sin embargo, la Corte, por ejemplo, cuando estuvo de presidente don Eduardo Ferrer MacGregor o el juez colombiano, ahorita no recuerdo el nombre, o don Manuel Ventura o doña Elizabeth Odio, pues fueron reticentes, ¿verdad? Y entonces decía el profesor mexicano, ya fallecido, que en paz descanse, don Sergio García Ramírez, que en muy pocos casos la Corte Interamericana se ha atrevido a aplicar ese margen de apreciación. Digamos, por ejemplo, lo ha dicho, por ejemplo, en el caso de una opinión consultiva que planteó la República de Costa Rica en cuanto a si debía o no permitirse que los estados determinasen, de acuerdo con en su condición de estados soberanos, los requisitos o preferir, por ejemplo, que ciertas personas adquieran de manera más fácil su nacionalidad en detrimento de los ciudadanos de otros países, ¿verdad?
Entonces, eso lo pueden decidir los estados. O por ejemplo, un caso contra México que tuvo que ver con el monopolio de los partidos políticos para acceder a cargos de elección popular. Y entonces, en ese caso, que era un caso contra México, la Corte Interamericana dijo que sobre ese tema, pues, había, de acuerdo con el artículo 23 de la Convención Americana, un margen de apreciación, ¿verdad? Entonces, y en Costa Rica, amparado en ese margen, nuestra Constitución establece un monopolio de los partidos políticos, ¿verdad? Tenemos que participar, formar parte de las estructuras internas de un partido político para acceder a los cargos de elección popular, ¿verdad? Y bueno, volviendo a la objeción de conciencia. Sí, perdón, nada más Sí, porque es sí, que, bueno, me encanta porque sí estamos haciendo referencia a temas jurisprudenciales y sí, estos casos son de verdad es una delicia poder introducirse en estos casos, desmenuzarlos. Yo creo y voy a pedirle su opinión al respecto con el tema de la soberanía, ¿verdad? O sea, yo creo que la soberanía no es algo que se nos arrebata, es algo que ni tampoco que se pone en juego cuando acatamos interpretaciones o sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que más bien unifica algunas formas de interpretar que resuelven lo que en algún momento ha sido caótico a nivel interno, ¿verdad? O sea, a mí me parece, sí, sí. Por ejemplo, ajá, hablando ya específicamente de objeción de conciencia, que conciencia me parece algo que se corresponde con la parte más íntima de cada persona. Ya usted mencionó lo relacionado a el tema religioso, pero también tiene que ver con principios éticos y morales, que sí, nos ponemos exquisitos, vienen casi que de la mano de nuestras bases religiosas de formación religiosa, ¿no? La ética, la moral, lo que corresponde a lo que consideramos está bien o está mal. Es delicado porque es un concepto indeterminado que forma parte de lo interno de cada quien y poder legislar con respecto a eso es todo un desafío. Es todo un desafío y por eso es que es necesario hacerlo, porque si no, yo podría argumentar que tengo objeción de conciencia con lo que sea que me comprometa de cualquier manera. O sea, ¿cómo se sí. define el concepto para poderlo enmarcar y que sí aplique en determinados casos y en otros no? Bueno, ese es justamente el punto, ¿verdad? El dilema. Si hacemos un análisis de derecho comparado sobre el tema de la objeción de conciencia, pues hay criterios dispares. En los Estados Unidos, por ejemplo, es famoso el caso del pastelero contra el estado de Colorado. Este pastelero se negaba a hacer un queque para un matrimonio entre parejas del mismo sexo. Él decía que él podía hacer un queque para cualquier tipo de queque menos un queque de matrimonio. Finalmente el caso escaló ante la Corte Suprema Norteamericana y ellos reconocieron la objeción de conciencia de del pastelero. Luego también hay un caso emblemático del Tribunal Constitucional Español que tiene que ver con el farmacéutico de Sevilla. Este era un farmacéutico que ahí en el casco antiguo, en las cercanías de la Giralda, se negaba a vender en su farmacia, a dispensar la pastilla del día después. Y entonces fue sancionado a una multa por el Colegio de Farmacéuticos de Andalucía. El caso también él lo impugna, llega al Tribunal Constitucional Español y en el 2015, en una sentencia emblemática, finalmente dice, tras esa disparidad de criterios que le decía sobre este tema, dice que la objeción de conciencia forma parte, como usted lo menciona, de una vinculación íntima, religiosa, ideológica y moral de la persona y eh, admitió la objeción de conciencia de este farmacéutico en el contexto español. Finalmente, en cuanto a la conceptualización de la objeción de conciencia, la doctrina distingue 4 elementos. En primer lugar, la existencia de un deber jurídico hacia la persona, una obligación de hacer o no hacer. Luego, en segundo lugar, eh, la convicción de la persona de no realizar, de incumplir ese deber, ¿verdad? En tercer lugar, serían las convicciones morales, religiosas e ideológicas de esa persona que motivan profundamente a esa persona a no realizar esa conducta. Y finalmente,
la objeción de conciencia se plasma o se traduce en la pretensión de la persona que se niega a realizar esa conducta de no sufrir ninguna sanción, ¿verdad? De no sufrir ninguna sanción. En realidad, bueno, y eso sería en cuanto a la conceptualización de la objeción de conciencia. La doctrina también ha distinguido, por ejemplo, la objeción de conciencia de algunos términos similares, por ejemplo, la desobediencia civil, que va más allá de la objeción de conciencia y consiste justamente en tratar de modificar la regla, el deber jurídico, suprimirlo, es como un derecho de rebelión, ¿verdad? O bien la objeción de conciencia positiva, que no es una obligación de no hacer, sino más bien es una obligación positiva, que es por ejemplo cuando el médico, a contrapelo de lo que se establece en el ordenamiento jurídico, presta sus servicios en relación con los migrantes ilegales más allá de situaciones de emergencia, como pasa aquí con la caja, ¿verdad? O también, por ejemplo, la opción de conciencia que es cuando el ordenamiento, por ejemplo, en el juramento de los funcionarios públicos, si hacen el juramento por Dios o por sus convicciones morales, entonces le da esa posibilidad de escoger, ¿verdad? Y en cuanto al tema de la soberanía y el margen de apreciación, por ejemplo, eh, sobre este tema no ha habido consenso ni a lo interno de la Corte. Entonces había un juez chileno, Bio Grossi, que él criticaba mucho ciertos pronunciamientos de la Corte porque él sostenía que invadían la soberanía de los estados, ¿verdad? Y eso lo dijo a propósito, si bien recuerdo, sobre la opinión consultiva, donde se dice que los estados no deben discriminar entre la unión entre parejas de sexo diverso, del mismo sexo. Y bueno, él decía entonces que debía respetarse la cultura de los países, las circunstancias socioculturales y tal. Eh, otros dicen que no, que como el Estado aceptó, incorporó a su ordenamiento jurídico la convención, ¿verdad? Entonces eso implica también, y como la convención dice que lo que resuelve la Corte es vinculante para cada país, entonces esas decisiones de la Corte sí gozan de efectos jurídicos vinculantes. Y también recordar, por ejemplo, que en relación con la Corte Interamericana hay una norma en el Estatuto del Convenio Sede entre la Corte y el Estado costarricense, en donde se dice prácticamente que lo que diga la Corte Interamericana en relación con Costa Rica es como si lo dijese cualquier tribunal interno, ¿verdad? Y entonces esto genera también un diálogo entre cortes, ¿verdad? Por ejemplo, don Rubén Hernández en un artículo hablaba de un diálogo entre las Cortes de San José, entre la Sala Constitucional de Costa Rica y la Corte Interamericana. Y luego, por ejemplo, el profesor Armijo Sancho, expresidente de la Sala Constitucional, decía que la Corte Interamericana es como una quinta sala, ¿verdad? Porque así suena muy duro, ¿verdad? Pero es como porque finalmente, por ejemplo, lo que se dio en el caso Artavia Murillo sobre la fecundación in vitro, finalmente la Corte declara inconvencional decisiones de la Sala Constitucional sobre la materia. O bien en el caso Guzmán Guevara, creo que así se llama, que tiene que ver sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta era una persona que en el año 2001 presentó un recurso de amparo porque él participó en un concurso, era una persona que tenía una discapacidad, no recuerdo si era física o mental, y él participa para ser misceláneo en el Ministerio de Hacienda y pese a que está dentro de la terna, pues escoge a otra persona y esta persona pierde el empleo. Acude ante la comisión, luego de la sentencia desestimatoria de la sala, que en donde dice que bueno, que como estaba dentro de la terna hay discrecionalidad, y 20 años después la Corte Interamericana se pronuncia, el Estado costarricense reconoce su responsabilidad y nuevamente dice la Corte Interamericana, poco pone en jaque la sentencia de la sala en relación con esta persona, ¿verdad? Teniendo en cuenta la obligación de establecer acciones afirmativas para este colectivo, de acuerdo con la Constitución, en el artículo 51, principio de igualdad material, acciones afirmativas para el colectivo con discapacidad y los instrumentos internacionales también que el Estado ha emitido en esta materia, Entonces, se genera un diálogo entre cortes, ¿verdad? Sobre el tema, bueno, en el ámbito costarricense se ha escrito mucho. Recuerdo, por ejemplo, los libros del profesor Miranda Bonilla, que ya mencioné,
que ha escrito sobre el tema, y pues se genera un diálogo, ¿verdad? También, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que tiene a su cometido la aplicación del Pacto Internacional en materia de derechos civiles y políticos, ha desarrollado también en sus pronunciamientos, en sus dictámenes, al estudiar los informes periódicos que rinde el Estado costarricense, eh, ha emitido una serie de dictámenes, de opiniones que se suponen deben ser incorporados esos criterios, esos estándares que fijan esos órganos. El Comité de Derechos Humanos, que tiene a su cometido la aplicación, observancia, vigilancia y tutela del Pacto Internacional en materia de derechos civiles y políticos, pues se supone que la Sala Constitucional debería incorporar en sus sentencias, en el recurso de amparo, esos estándares, ¿verdad? Por ejemplo, en materia de hacinamiento en las cárceles, que ha dicho el Comité de Derechos Humanos, o por ejemplo, el hecho de que solamente el matrimonio católico tiene efectos civiles, sobre eso se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos, y entre otras materias, ¿verdad? Y eso es interesante y hay que conocerlo, me parece. Profesor, Sí, para ir finalizando, porque es un tema que no se sí, agota obviamente y me encantaría que eventualmente podamos pues darle continuidad, pero hablemos entonces específicamente de la Sala Constitucional y lo que nos ocupa acá a nivel ajá. país. O sea, ¿ha habido, se ha mantenido un criterio con respecto al tema de objeción de conciencia en la Sala Constitucional o ha Sí, variado conforme las... no, la sala sí, se puede decir que la sala sí ha brindado una tutela muy amplia y expedita de la objeción de conciencia. Por ejemplo, en el caso de la ley de empleo público, hay una norma que dice que los funcionarios públicos pueden negarse a alegar una objeción de conciencia para recibir capacitaciones en ciertas materias. Y eso lo ha respaldado la Sala Constitucional. O bien en el caso de adventistas o de judíos que se niegan, por ejemplo, a realizar actividades académicas los días sábados en amparos contra la Universidad de Costa Rica, y eso lo ha respaldado la Sala Constitucional en sus sentencias. O bien en casos de alumnos testigos de Jehová que plantean recursos de amparo contra el MEP para eximirse de la enseñanza católica, de la educación religiosa, alegando una objeción de conciencia. También es emblemático el caso de un niño que en la escuela se negaba a cantar el himno y hacer el saludo a la bandera, alegando objeciones de conciencia. O también se alegó, bueno, también aquí en caso más polémico, el caso de las guías sexuales, ¿verdad? Si se podía alegar o no una objeción de conciencia. O luego también el caso, por ejemplo, en la época de la pandemia, se discutió si podía una persona negarse, y eso finalmente la sala pues no lo reconoce, negarse a aplicar la vacuna, el personal sanitario, aplicarse la vacuna del COVID, ¿verdad? O bien, este caso que es muy polémico, en donde la Sala Constitucional reconoce la objeción de conciencia de los jueces. No sé si usted recordará que ese caso se discutió mucho en su momento, generó mucha controversia, y hay un voto salvado también de don Paul Reda, muy, muy, muy polémico, en donde se dice que los jueces, se reconoce a los jueces de que llegaron al Poder Judicial antes de tal fecha, que pueden alegar una objeción de conciencia para no conocer asuntos que tienen que ver con uniones entre parejas del mismo sexo, ¿verdad? Y yo conozco, por ejemplo, artículos de opinión de don José Manuel Arroyo, que se pronunció de manera crítica, e inclusive me tocó a mí formar parte de un tribunal de tesis, de una excelente tesis, de una tesis de licenciatura de unos estudiantes, alumnos míos, de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, que hicieron un brillante trabajo sobre este tema. Y también, Por por favor, ejemplo, la sala... nos lo recomienda en ¿Ah? algún momento para poderle dar lectura. Sí, Decirnos dónde está claro que disponible. sí. Ahorita no recuerdo los nombres, ¿verdad? Pero casualmente en este libro que yo publiqué hace el año pasado sobre eutanasia y objeción de conciencia, ahí este libro nace en una sentencia del Tribunal Constitucional Español, en donde valida el Tribunal Constitucional Español una regulación que se había emitido
el Parlamento español, el Congreso de los Diputados en materia de eutanasia. Y entonces ahí se discutía la objeción de conciencia del personal sanitario. Y entonces el tribunal dice, bueno, yo reconozco o valido esa ley que regula la eutanasia, pero también hay objeción de conciencia del personal sanitario que se niega a prestar la eutanasia. Y la eutanasia, bueno, ahí se abre todo un tema, ¿verdad? Y bueno, y este artículo de estos alumnos, este libro, también, esta tesis es relevante. Y luego también otro tema que le ha tocado resolver a la sala es el tema de los testigos de Jehová y las transfusiones de sangre, ¿verdad? Que ellos se niegan a realizar las transfusiones de sangre. Hay una sentencia emblemática en España que es el famoso caso del niño Marcos. Este era un niño, creo que era de Cataluña, que se cae en una bicicleta y tiene una infección y tal, y necesitaba con urgencia una transfusión sanguínea. Los padres se oponen, el personal médico acude al juez, el juez ordena la transfusión, finalmente se practica la transfusión, pero muy tardíamente, y el niño muere. Y entonces se abre un delito, se abre una causa penal contra los padres del menor por el delito de homicidio por omisión, y finalmente eso llega al Tribunal Constitucional Español. Y en una sentencia también que generó mucha controversia, y haciendo una ponderación de derechos, deja sin efecto el Tribunal Constitucional Español las condenas penales que se habían emitido contra los padres de este menor, ¿verdad? Y contra los padres de este menor. Hay una película que yo he utilizado en mis clases, que me la recomendó una alumna, que se llama Un acto de esperanza, que es una película inglesa, que justamente narra o el argumento es el caso de una jueza en el Reino Unido que se enfrenta a un caso en el cual un niño que era testigo de Jehová, un niño de 17 años, ¿verdad? Ya estaba grandecito, pero todavía era menor de edad, se negaba a que le aplicasen, creo que tenía leucemia, y se negaba a que le aplicasen una transfusión de sangre, ¿verdad? Entonces ahí la película pues sirve para ilustrar estos casos de objeción de conciencia frente a testigos de Jehová. Y recordar también, por ejemplo, en materia educativa, el Tribunal Europeo, por ejemplo, frente a padres que, alegando el convenio, uno de los artículos de uno de los protocolos del convenio, dice que reconocen el derecho de los padres de escoger la educación religiosa de los hijos, ¿verdad? Y entonces por ahí se han presentado asuntos que han llegado al Tribunal Europeo en donde quieren que se exima a los niños de recibir educación en materia de guías sexuales, educación sexual, o bien niños que eximirse de una materia que es en el fondo como el catecismo, ¿verdad? Finalmente, bueno, inicialmente aplicando el margen de apreciación también, el Tribunal Europeo se negaba a reconocer la objeción de conciencia en esta materia, y finalmente en el caso Folguero versus Noruega, sí, creo que es ese caso, si la memoria no me traiciona, finalmente se reconoce la objeción de conciencia en esa materia. Un caso muy dividido que creo que lo resolvió la gran sala con una votación de 8-7, una cosa así, ¿verdad? Profesor, entonces, bueno, ¿sí? el tiempo nos ganó. Es apasionante, yo sé que es verdaderamente apasionante, ni qué decir de toda la discusión de la transición de las personas trans, ¿verdad? Y todo lo que, las posiciones divididas que eso ha generado, no solamente por el reclamo de una atención pública, ¿verdad? A través de la caja, sino también la objeción de conciencia de algunos médicos de servir en estas transiciones quirúrgicas de las personas trans. Es interesantísimo, es un tema de estire y encoge, efectivamente. Asumo que no hay un punto de acuerdo, ya usted lo ha expresado muy bien, cómo las posiciones van variando a partir del mismo tema, las ponderaciones a veces se inclinan hacia un lado y hacia el otro. Y bueno, nuestro país, pues con el tema supraconstitucional, también un poco atenido a cuáles son las interpretaciones de los convenios y esto.
Un tema hermoso, un tema delicado de tratar. Me faltó preguntarle cómo se pondera cuando por ejemplo, un médico es el único el único especialista que puede atender una situación y cómo la objeción de conciencia podría librarlo de las responsabilidades de ejercer o no ejercer su profesión. Sí. Es un tema muy... Bueno, ahí depende si estamos ante la sanidad pública o la sanidad privada, ¿verdad? Claro. Y la responsabilidad estatal, ¿verdad? Para mí, si es privado, si se tiene que reconocer la objeción de conciencia. Y si estamos en la salud pública, por ejemplo, ante la caja, tiene que haber un profesional que habilitado para realizar la intervención que se quiera practicar, ¿verdad? Sí, es un tema hermoso. Yo me despido de usted, sin antes invitarle otra vez al podcast. Su especialidad, es un tema hermoso al que se le puede sacar muchísimo jugo, así que esperamos volverlo a tener por acá y agradecerle. Muchas gracias, un placer para mí, un cordial saludo a todos. Bendiciones, que estén muy bien. Amén, gracias. Y de esta forma terminamos el podcast de Ayer y Hoy en la Libre, en este episodio sobre el tema de objeción de conciencia. Los esperamos en el próximo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ayer y Hoy en la Libre, desde la Universidad Escuela Libre de Derecho. No olvide suscribirse, calificar y compartir este espacio. Su voz impulsa el debate jurídico costarricense. Encuentre más contenido en nuestras plataformas digitales o en el sitio institucional, con recursos como la revista Tribuna Libre y mucho más. Sigamos construyendo el derecho de hoy.